Buenos días o buenas tardes casi ya a todos, a todas. Y antes de nada, me gustaría dar la enhorabuena a la Universidad Autónoma de Madrid, en especial a Ana Caro y a su rector, y por supuesto a todo el equipo de personas que seguro están detrás de la organización de un acto como el día de hoy. Este acto o este día tan importante, y no creáis que tan conocido, como es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y agradecer que me hayan invitado a formar parte de esta celebración, y también agradecer a todas las personas que habéis decidido estar hoy aquí para escucharme un ratito, que espero que, ya que vamos a hablar de expectativas, espero y deseo que sea de vuestro agrado y de vuestro interés, y sobre todo que os sirva. También deciros que estoy encantada de estar en Madrid, porque Madrid es una ciudad que considero, con vuestro permiso, una de mis casas, porque estudié aquí, estudié la carrera aquí y después me quedé 3 años más trabajando, hasta que el amor me llevó a Sevilla y después a Málaga, que es donde vivo y donde trabajo ahora. Y aquellos años en Madrid aún los tengo en mi memoria como si hubieran sido ayer, porque desde luego que pocas ciudades hay como Madrid tan acogedoras y tan riquiñas. ¿A que sí? Bueno, pues dicho esto, gracias, gracias y gracias. Ahora me toca pedir. Me toca pediros y os voy a pedir 2 cosas, si me lo permitís. La primera es que, aunque ya sé que habéis estado súper atentos a todo lo que aquí se está diciendo en esta mañana, pues en esta media hora más o menos en la que voy a estar intentando comunicaros, os voy a pedir atención plena, atención total, esa escucha activa. O sea que si sois capaces de desatender el móvil y ese rum rum que tenemos siempre en nuestras cabezas, pues mejor que mejor. Y no tanto porque sea muy interesante lo que yo vaya a decir o quiera ser el foco de vuestra atención, sino que me gustaría que escucharais con esa atención para que realmente, si os podéis llevar algo que os ayude, pues mejor que mejor. Y la segunda cosa que quería pediros, como ya seguro que me habéis hecho caso en esa primera petición, es que cerréis los ojos medio minuto, que respiréis profundamente y que penséis en una situación que hayáis vivido o que estéis viviendo actualmente en la que vuestras expectativas no se cumplieron o no se están cumpliendo. Solo os pido que penséis en la situación, nada más, que la traigáis a vuestra mente y que la dejéis por ahí, que no profundicéis en ella. Medio minuto. Muy bien, pues empecemos. Mejora tu salud gestionando expectativas y frustraciones. Voy a empezar lanzando algunas preguntas que seguro que nos van a invitar a reflexionar. Cuando hablamos de expectativas, ¿de qué estamos hablando? Porque ponemos normalmente allá afuera, en las condiciones del ambiente o en otras personas, la responsabilidad de que se cumplan nuestras expectativas. ¿Son nuestras expectativas de verdad o son lo que creemos que las demás personas esperan de nosotras y por eso queremos cumplirlas? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto entrenamiento? ¿Cuánta resistencia estáis dispuestos a invertir para intentar cumplir vuestras expectativas? Y si no lo lográis, ¿estáis preparados para caer en la frustración? Por supuesto, echándole la culpa al mundo, o más aún, al universo, que se ha conjurado en vuestra contra, por supuesto. ¿O tendréis la valentía, el coraje y la humildad para repasar y afrontar qué es lo que, solo estando bajo vuestro control y responsabilidad, podéis mejorar para la próxima vez? Porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Nos decimos que esto o aquello no nos importa.
no nos importó y nunca nos va a importar. Nunca os ha pasado, no sé, el vivir una situación, seguro que sí, en la que alguien os dice o algo, o simplemente hace algo, ¿no? Y te dice, y claro, seguro que tú estás totalmente de acuerdo conmigo. Y tú en ese momento, luchando entre tu perplejidad y el no querer generar un conflicto con esa otra persona, pues le contestas, claro, estoy totalmente de acuerdo, cuando en el fondo no estás para nada de acuerdo. ¿Os suena un poco esta situación? Pues algo parecido a esto nos pasa con las expectativas y con sus resultados, con sus consecuencias si no se cumplen. Esas frustraciones o, como mínimo, las desilusiones. Porque muchas veces construimos nuestras expectativas en función de las demás personas, en función de que ocurran una serie de acontecimientos determinados, de que haga frío o calor, de que llueva o de que haga sol. O sea, que construimos nuestras expectativas en función de que ocurran cosas que no dependen de nosotros en absoluto, cosas sobre las que no tenemos ningún control. Y aquí es donde empieza el lío. Porque claro, ¿qué queremos? ¿Qué queremos todas las personas? ¿A qué aspiramos? En mi opinión, y desde luego que es solo mi opinión, claro, en mi opinión creo que podría contestarse a estas preguntas con una sola frase. Creo que las personas aspiramos a ser la mejor versión de nosotras mismas. Y para eso necesitamos, entre otras cosas, compromiso. Pero también necesitamos grabarnos a fuego que si hacemos lo que siempre hemos hecho, conseguiremos lo que siempre hemos conseguido. Y claro, si eso nos gusta, pues está muy bien. Pero si no nos gusta, la cosa ya cambia un poco, ¿verdad? Y es aquí donde entra en juego la expectativa, que según nuestro diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, significa esperanza de realizar o conseguir algo. Y también significa posibilidad razonable de que algo suceda. Y me paro en dos palabras de estas dos acepciones. Me paro en la palabra esperanza y me paro en la palabra posibilidad. Porque para no caer en la frustración, cuando nos ponemos metas o cuando deseamos mucho que algo ocurra, tenemos que tener mucho cuidado con no salirnos de la realidad. Esperanza no debiera equivaler a sueño irrealizable y posibilidad no debiera inducirnos a dejar nada al azar, nada a lo que muchas personas llaman buena o mala suerte. Cuando deseamos algo, tenemos que movernos para conseguirlo. Pero ojo, tenemos también que tener en cuenta que nuestras expectativas nos pueden jugar una mala pasada. Si no son reales, o si son demasiado altas para nuestras habilidades, por ejemplo, estaremos eligiendo un camino equivocado, un camino irreal, un camino que seguro nos llevará a ninguna parte. Y nos encontraremos, si no llegamos a caer en la frustración, que no las pudimos cumplir por culpa de otros, o de que, como decía antes, pues por ejemplo, porque hizo calor, cuando tenía que haber hecho frío. Así es que, si queremos ser personas sanas y saludables, la primera cosa que se me ocurre es que vamos a sernos fieles a nosotros mismos. Vamos a ponernos metas que queremos y que podemos cumplir. Ninguna meta es juzgable por otras personas, ¿vale? Porque las metas son de cada uno de nosotros. Y esas que tenemos claro que podemos alcanzar, porque estamos dispuestos a hacerlo. Por supuesto que requiere esfuerzo, claro que sí, todas las metas nos van a requerir esfuerzo, pero esas son las metas reales, que si además no conseguimos del todo, al menos no nos harán caer en la desdicha, en la desilusión o incluso en la frustración, volviendo de nuevo a esa casilla de salida, pero sin ningún aprendizaje, sin ninguna alegría, sino con la sensación
de haber estado perdiendo el tiempo, o a veces, lo que es peor, con el convencimiento de que nunca vamos a ser capaces de hacer algo. Dice Brahma Kumaris que somos lo que pensamos, que la semilla de nuestras palabras y de nuestras acciones es el pensamiento. Y para concretar acertadamente nuestras expectativas, yo creo que no nos vendría mal tener siempre una tendencia natural a pensar en positivo. Cuidado, que nada tiene que ver con soñar despiertas. Esto puede parecer un poco lioso porque antes os decía que para no caer en la frustración, nuestras expectativas deben ser reales, basadas en un análisis sincero de quiénes somos y de hasta dónde vamos a querer llegar, sabiendo por supuesto que todo esto, insisto, implicará un gran esfuerzo. Sin embargo, ahora estoy hablando de tener esa tendencia natural y hablando de pensamiento positivo, con todo lo que conlleva. Y aquí parece que os estoy transmitiendo todo lo contrario, ¿no? Que estoy invitando a soñar, ¿no? A soñar despiertos. Pero no, nada de eso. Tender a pensar de manera positiva no es autoengañarse o ver la realidad de colores. Es precisamente una manera de pensar que nos puede ayudar muchísimo a marcarnos expectativas reales en nuestras vidas. Y es que deberíamos hablar lo que pensamos y deberíamos hacer lo que decimos, porque es una buena manera de hacer crecer en nosotros el autorrespeto y la autoconfianza. Y estas dos cosas nos van a ayudar a definir esas expectativas de las que os vengo hablando. ¿Os acordáis antes cuando os decía que no nos mintiésemos? Pues esto tiene que ver con eso. Y ayuda a construir expectativas reales, insisto, y propia de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros. También nos va a ayudar mucho la determinación, pero para que sea correcta, tiene que ir equilibrada con la paciencia, esa gran virtud, pero cuidado que como todo, también en sus extremos puede convertirse en descuido y en pereza. Así es que vamos a repasar lo que llevamos dicho hasta ahora. Hemos dicho que nos vamos a construir unas expectativas solo nuestras, no basadas en lo que creemos que las demás personas esperan de nosotros, ¿verdad? Y además esas expectativas van a depender sobre todo de nosotros, de lo que está en nuestro ámbito de control, no por allí fuera. Que además, cuando nos decidamos, nos vamos a comprometer con esas expectativas, porque si no, ¿qué sería de ese nuestro autorrespeto y autoconfianza? Y por último hemos dicho que vamos a actuar con determinación, pero sin olvidar la paciencia. Vamos bien por este camino. Pero antes de seguir me gustaría detenerme un poco en esto de la paciencia, porque claro, en el mundo actual la paciencia está un poco en desuso. Y por eso la traigo aquí, porque hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla muy en cuenta entre los factores que caracterizan a unas expectativas cumplidas o no cumplidas. Hoy en día, ya lo sabéis, estamos en esa sociedad en la que vamos como pollos sin cabeza, en la que el lema es lo quiero y lo quiero ya. Hemos olvidado la importancia que tiene el saber esperar, el aceptar que cada cosa tiene su tiempo, su momento, en esa espera pausada, sosegada, precisamente para conseguir llegar a lo que nos habíamos propuesto. La espera forma parte del camino para llegar a lo que esperamos. E insisto, en su justa medida, como todo, porque si no, podemos llegar a caer en ese estado tan desagradable y temido, pero tan frecuente hoy en día, que es esa odiosa ansiedad. Y hablo de ansiedad, no hablo de estrés, porque no son lo mismo. El estrés es una reacción fisiológica que se produce cuando tenemos un problema, un obstáculo delante de nosotros. Sin embargo, la ansiedad es una reacción psicológica, una respuesta anticipada cuando sentimos que un problema o un obstáculo
va a aparecer en cualquier momento. Es decir, que vivimos todo el rato pensando que algo va a ocurrir, casi siempre sin fundamentos. Pero esa angustia por lo que pueda suceder y que seguramente nunca va a ocurrir, es la que maneja nuestra vida cuando la sentimos. Y por supuesto, nos bloquea y nos puede llegar a hacer enfermar. Fijaos que no es miedo, porque el miedo es una emoción que se tiene ante un hecho real que está ocurriendo. Es más, el miedo incluso nos protege ante hechos que seguramente pudieran resultar dañinos para nosotros, pero son reales. Sin embargo, la ansiedad es una emoción que nos hace no vivir en el presente. Sí nos hace vivir en el presente, pero siempre pensando en lo que va a pasar en el futuro, o mejor dicho, en lo que creemos que va a pasar en el futuro. Insisto, el estrés y la ansiedad tienen síntomas muy parecidos, pero la ansiedad incluye un elemento bastante especial que lo diferencia totalmente del estrés, y es una preocupación constante sobre situaciones que realmente no son amenazantes, pero que nosotros sí sentimos así, precisamente por tener esos pensamientos recurrentes y no en el presente, sino en el futuro. Así es que tengamos cuidado con nuestras mentes, esas que nos juegan a veces tantas malas pasadas. Cuando os descubráis viviendo en el futuro, haced un esfuerzo grande para volver al presente, para volver aquí, porque es aquí donde podéis tener el control para seguir avanzando hacia vuestras expectativas. Y ahora hablemos un poco del entrenamiento cuando decidimos ir a por algo que queremos. Porque cuando queremos algo, tenemos que hacer cosas para conseguir ese algo, ¿verdad? Normalmente, como se dice por ahí, nadie te regala nada. Nada cae del cielo. Lo que quieras conseguir depende, entre otras cosas, del esfuerzo que hagas para conseguirlo. Y además, tenemos que recordar algunas cosas importantes en este juego. Ya sabéis que al final, la vida no deja de ser algo parecido a un juego. Y como tal, deberíamos tener en cuenta algunas cosas, algunos aspectos que pueden afectar o influir en nuestras expectativas y en las acciones que ponemos en marcha para conseguirlas. La primera, recuerdo, cada persona debe conocer exactamente su posición, su papel, sus responsabilidades y sus posibilidades reales. Segunda, no solemos estar solas. Normalmente hay más personas y muchas veces en nuestras expectativas hay más personas. Así es que si las incluimos, deberíamos también saber exactamente cuál es su posición, su papel, sus responsabilidades y sus posibilidades reales. Tercero, cada persona debe conocer claramente su meta y su objetivo. Cuarta, en la vida, en las situaciones, hay leyes y reglas para cada situación. Así es que tened en cuenta que romper o desafiar una regla en particular puede suponer una penalización o una pérdida de algún tipo. Quinta, a menudo las situaciones tienen un árbitro, alguien que está observando para asegurar que se están respetando las reglas. Y sexto, se necesita mucho entrenamiento para perfeccionarse en las situaciones y en particular para ejecutar el papel de cada una de nosotras dentro de cada situación. Así es que sigamos avanzando en este camino de nuestras expectativas, porque en ese camino, a pesar de que ya sabemos que nos estamos entrenando, pues también tenemos que tener en cuenta que podemos caernos, que algo puede salirnos peor de lo que habíamos previsto. Y lo tenemos que tener en cuenta, porque según cómo afrontemos esas caídas,
así habrá acabado o no nuestro camino hacia nuestras metas. Esa tan ya conocida resiliencia, esa que cuando te caes hace que te levantes y te recompongas, esa resiliencia, esa también hay que aplicarla. Si no es así, como ya he dicho, y nos dejamos vencer por esos obstáculos que aparecen casi siempre, en mayor o menor medida, pero aparecen en nuestro camino, pues si nos dejamos vencer, como digo, por ellos, tiraremos la toalla y desistiremos de nuestro sueño. Y hasta aquí he hablado de lo que nos hace falta para construir expectativas y llegar a cumplirlas, ¿verdad? Pero aunque lo normal es que con todos estos ingredientes se cumplieran, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si finalmente no se cumplen nuestras expectativas? ¿Nos hundimos en la miseria? ¿Nos frustramos? ¿Caemos en una profunda tristeza? ¿Dejamos que la ansiedad se instale a vivir con nosotros? Nuevamente vuelvo al principio. No nos mintamos a nosotros mismos. No le echemos la culpa a lo de fuera. Tengamos la valentía y la humildad, más que nada porque nos conviene, le conviene a nuestra salud. Pues tengamos, como digo, la valentía y la humildad de analizar qué ha podido pasar, de reflexionar dónde hemos podido equivocarnos. ¿Fue por un exceso de expectativas? ¿Un exceso de objetivos que nos habíamos marcado? ¿Eran mis expectativas o eran las expectativas que tenían otras personas sobre lo que nosotros deberíamos hacer? No nos olvidemos que muchas veces, incluso inconscientemente, estamos buscando el reconocimiento social y a veces nuestra falta de autoestima nos impulsa a cumplir los objetivos de otras personas. Pero además de buscar las causas para poder arreglarlas y seguir adelante, o para hacerlo quizá mejor la próxima vez, también es importante que seamos tolerantes con nosotros mismos, que muchas veces somos nuestros jueces más implacables. Nunca pensemos yo soy todo, pero por favor tampoco pensemos no soy nada. Si aprendemos a dialogar con nosotros mismos de manera positiva, es decir, no quedándonos atrapados en sentimientos de culpabilidad, remordimiento, proyección de culpa sobre otras personas, comparándonos con otras personas, etcétera, etcétera. Si dejamos de hacer eso, entonces y solo entonces podremos convertirnos en nuestros mejores amigos, en nuestras mejores amigas. Y así, y solo así, aprenderemos que si no llegamos totalmente a nuestra meta, a aquella que nos pusimos contando con expectativas reales, será porque nos ha faltado algo de esfuerzo, algo de compromiso, algo de valentía, pero todo ello es superable y mejorable la próxima vez. Y nunca permitiremos que la frustración aparezca y nos lleve a pensar de manera negativa y a decirnos esas horribles palabras de yo nunca voy a poder. Y ahora, de nuevo os pediría que rescatarais esa situación que os pedí que trajerais a vuestra mente al principio de esta charla, a ver si con alguna de estas cosas que habéis escuchado os hace ver esa situación de manera un poco diferente. Porque os aseguro que si un pequeño granito de arena de lo que he dicho en esta media hora os ha servido, yo personalmente me volveré a casa con mis expectativas de hoy bien cumplidas. Y si no es así, buscaré qué ha podido pasar para entrenarme y prepararme mejor para la próxima vez. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Feliz día de la salud y la seguridad en el trabajo.